Entrevista a pastores ecuatorianos sobre la problemática entre la ciencia y la fe en las iglesias. Tenemos la presencia del pastor Jacobo Jiménez, quien nos va a ayudar con la entrevista el día de hoy. Mi pastor, su nombre y su cargo. Claro que sí, estimado profesor. Soy el pastor Jacobo Jiménez, pastor principal de la Iglesia de Dios de Torre Fuerte, de Valle de los Chillos, ubicada en el sector de San Pedro de Taboada, en el cantón Rumiñahui. También soy secretario general de la denominación Iglesia de Dios en Ecuador. ¿Qué hace Jacob en sus tiempos libres y cuál es su pasatiempo? Bueno, bueno, si hablamos de tiempos libres o pasatiempo, no lo tengo como tal, no tengo, qué sé yo, algo de armar rompecabezas, coleccionar estampillas o tal vez un deporte en particular, no lo tengo, pero algo que sí hemos enriquecido como familia es el tema de aprovechar un buen viaje donde salimos a un determinado lugar, disfrutamos, compartimos, y cuando hablo de un viaje es mi familia y yo, solo lo que somos el núcleo familiar, y de eso siempre sacamos un valor. Tal vez hacemos comparaciones de los lugares que hemos visitado y de lo importante que esto ha representado para nosotros. Diría yo que ese es mi pasatiempo, el disfrutar un buen viaje con mi familia, con mis hijos. Vamos entrando en materia. ¿Qué entiende por ciencia, mi pastor? Um, yo podría decir que ciencia es el estudio, el estudio tanto de lo tangible como de lo intangible, y que este estudio da una explicación del cómo, del para qué, de alguna u otra cosa o acción en particular. Esto es lo que yo podría definir como ciencia, aquello que quiere dar una explicación, dar el cómo funcionan las cosas en realidad. ¿Existe una ruptura entre la ciencia y la fe cristiana? Si nos puede dar con un ejemplo. Yo creo que sí, sí existe una ruptura, y puntualmente me iría con el tema de el origen de las cosas. Partamos de que eh, hay, hay el lado extremo de la ciencia, dice que todo fue por un tema de evolución, y obviamente la fe fundamenta el creacionismo, fundamentamos el creacionismo. Entonces, es claro y es notorio de que sí existe esa separación entre fe y ciencia. Muy bien. ¿Tiene usted un espacio, un programa eclesiástico para atender a hombres y mujeres de ciencia convertidos a Cristo? Dentro de mi iglesia como tal, no. Dentro de mi iglesia, porque más hemos experimentado, o más bien dicho, el individuo como tal ha preferido experimentar su fe desde esa experiencia, ¿no? Sin involucrar o sin mezclar tal vez algo relacionado a lo que sabe o su conocimiento. Porque si hablamos obviamente de ciencia, no puntualmente tendríamos que enfocarnos en las ciencias exactas. Podemos hablar de ciencias como las mismas ciencias humanísticas, y dentro de las ciencias humanísticas tenemos a abogados, a sociólogos, tenemos a otras ciencias como las contables, las financieras, y si bien es cierto, tenemos igual a ciencias exactas como la arquitectura, la ingeniería civil, y dentro de nuestras iglesias tenemos este tipo de profesionales, por así decirlo, que de alguna u otra manera con su profesión hacen ciencia.
pero un espacio para ellos, o qué sé yo, para un físico, para un, no sé, alguien que está enfocado 100% a la ciencia, matemática pura, entre otros, dentro de mi iglesia no tenemos un espacio como tal. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes de hombres y mujeres acerca de la Biblia y la ciencia? Yo creo que tiene que ver mucho con el tema de la creación. Está basado en el tema de la creación. Está basado en qué hay más allá del espacio conocido, qué hay más allá del universo, ¿no? Y tengo una anécdota muy particular. Recuerdo que en una época estuvimos mi esposo y yo a cargo de los jóvenes de una congregación que colaboramos por un par de años. Y recuerdo que uno de ellos que era muy cuestionaba muchas cosas relacionadas al tema de la fe. Él hizo, y me encantó la pregunta porque su análisis fue un análisis de ciencia. Estamos hablando que el muchacho no salía ni siquiera del colegio. Y él hablaba justamente de si Dios creó primero las plantas y después él decía, primero creó las plantas y después creó el sol, ¿qué pasó con la fotosíntesis? Wow, o sea, y uno se queda, claro, analizando, ¿no? Entonces, inmediatamente yo no tuve respuesta. Recuerdo que acudí a un par de amigos relacionados a esa pregunta y claro, la pregunta se fundamentaba basado en un análisis científico, un análisis de ciencia. O sea, si a nosotros la ciencia nos ha enseñado que las cosas funcionan, por ejemplo, las plantas funcionan basado en el tema de la fotosíntesis, cómo puede existir esta diferencia de tiempos, ¿no? Y estábamos hablando de apenas un día. Entonces, claro, cuando yo me senté a conversar luego con él, eh, claro, dándole una respuesta basado en la fe, claro, él pues ya entendió un poco más el, el, la explicación, sobre todo, que se le daba en ese momento. Pero esas serían, yo creo que las respuestas más frecuentes. Hay otras, como qué sé yo, explíqueme cómo se puede partir el mar en dos. Explíqueme cómo se puede detener el sol. Cuando hablamos de la batalla de Josué y le dice, detente sol en Gabaón. O sea, científicamente, ¿cómo explico si el sol se detiene? Si la Tierra se detiene, obviamente eso generaría un desastre catastrófico. Pero la Biblia nos habla de eso, de acontecimientos sobrenaturales que aún la misma ciencia no ha podido todavía explicar. Entrevista a pastores ecuatorianos sobre la problemática entre la ciencia y la fe en las iglesias. Hemos tenido la grata presencia del pastor Jacobo Jiménez, en la cual le agradecemos por su excelente participación. Muchísimas gracias. A usted, querido profesor.